Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Mil disculpas con esta poquito desinformación mía. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy día concluimos la lección del 28 de noviembre al 4 de diciembre, el Nahum, Habacuc y Sofonías. Terminaremos simplemente con dos escrituras más y analizaremos luego el contenido. El versículo 6 de Habacuc dice: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las naciones, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos inclinaron sus caminos, son eternos. Debemos comprender algo acerca de del conocimiento de la creación de este mundo y de todo el género que existe, lo que conocemos hoy como espacio o universo. Desde la antigüedad, pues en la antigüedad ha sido muy difícil explicar, digamos, a la persona de dicha época el tipo de conocimiento que ahora el hombre posee y que quizás científicamente puede darlo, ¿no?, a conocer. Entonces, en este tipo de mentalidad de la antigüedad, pues era muy difícil tratar de darles este conocimiento, era muy difícil. Si la mayoría de ustedes, este conocimiento acerca de la creación, que es uno de los pilares más importantes de la salvación, que es la creación, se da generalmente en el templo, pero esta información, aparte del templo, viene en los libros de Moisés y también en los abrámicos. No existen más escrituras acerca de este conocimiento de lo que es la creación. Pero Habacuc, en este sentido, trata de decir a todos sus congéneres de la época quién es él. Trata de describir aquello que él seguramente lo ha visto. Dice que él habla en primera persona como si estuviera relatando lo que está viendo. Que él mismo, que Jehová se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las naciones. Está hablando de todo un largo proceso de tiempo, ¿ya? Y habla de la creación de este mundo y de los cambios que hubieron geográficos inclusive en este mundo. Y habla y dice todo ese poder que se lo debe a Jehová. Algo que debemos comprender es que nosotros vivimos en una época, en una dispensación muy diferente a las que vivieron estos antiguos. Aunque todos trataban de llegar al mismo conocimiento que nosotros queremos llegar, ellos buscaban sus maneras y la forma que la naturaleza y su propia ciencia y su intelecto les podía dar. Quizás en ellos se manifestaba más la creencia, la fuerza de la fe, que en épocas como esta. Por lo tanto, las revelaciones eran más fuertes o más visibles o más, podría decirse, más físicas en cuanto a poder tocar algunas cosas, ¿verdad? Pero las épocas son distintas y diferentes para demostrar el poder de Jehová, el poder de Dios. Un hombre en esta época necesita obtener simplemente un testimonio. Muchas veces en la antigüedad un hombre necesitaba ver. Entonces había una diferencia. Aunque estos tres profetas eran casi contemporáneos, no los tres hablaban de lo mismo, cada uno, digamos, a su estilo, en el versículo 3 de Sofonías lo pone no de otro sentido. Trata de ponerle otra óptica a la persona cuando él narra acerca de Jehová. Dice el versículo 3, dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová.
las mismas virtudes que un hombre en esta época desea o se esfuerza por tener o quiere lograr, o quizás alguno ya la ha logrado, son las mismas que en la antigüedad también se requerían. Uno de los factores importantes es buscar a Jehová. Miren, quizás una de las cosas más difíciles que existe para cualquier ser humano en esta vida es buscar a Dios. Aunque en nuestro concepto ideológico sabemos que Él existe, ¿no? Porque somos hombres de fe y sabemos que Él existe. Quizás nuestra educación, nuestra propia cultura, la educación cristiana que recibimos de niños, ha hecho que en nuestro corazón pues entendamos que hay algo arriba de nosotros. Pero eso es buscar a Jehová, pues no. ¿A qué se refiere buscar a Jehová? Miren, si nosotros seguimos leyendo en el mismo versículo, dice, todos los humildes de la tierra. Ahora sí describe el tipo de persona que puede buscar a Jehová. Los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. O sea, los que trabajan en su obra de Él. Ahora, de su obra su juicio. Dice, miren, ¿cuál es la obra del juicio de Jehová? Pues el perdón. La práctica del perdón es lo que habilita a una persona humilde. ¿Saben? Una de las cosas, de las características de un hombre humilde o mujer humilde posee es la capacidad del perdón. Esta capacidad, porque se llama, llega a ser una capacidad espiritual. No viene por el hecho de ejercitar como en un gimnasio algún músculo y para que resulte, ¿no? Esto no va así. La capacidad espiritual no viene directamente tampoco como un milagro o como una dádiva que pues simplemente por ir el domingo va a venir. ¿Saben? Primero, la primera condición que pone es que sean humildes. Sigue describiendo en el mismo versículo y dice buscad justicia, buscad mansedumbre. En estos dos requerimientos, en nuestra época se llama virtudes, ¿no? Dice, un hombre puede buscar justicia. ¿De qué manera un hombre puede buscar justicia? ¿Qué condiciones está la que uno pues, puede adjudicarse justicia para él? Una de las primeras cosas que creo o que se debe hacer en justicia es ser justo con uno mismo. Quizás ese es el camino más difícil que también hay, porque a veces es verdad que nosotros nos podemos justificar muy brevemente de todas nuestras faltas y ser muy duros cuando veamos de la misma forma el pecado ajeno. Muchos consideran que la justicia simplemente es un equilibrio de ley en la cual se determina quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. En una forma muy natural, muy humana, muy carnal o muy del mundo, funciona así. Encontramos al culpable y lo castigamos. En la antigüedad, dado que no se podía hacer un juicio, dado a la falta, digamos, del Espíritu Santo o de revelación extrema en este caso, se tomaban a veces determinaciones como la pena de muerte u otro tipo de penalidades que sufría la persona por las faltas que cometía, ¿no? Existía de todo tipo de castigos por faltas que se hacían, digamos, al entorno religioso, como la lapidación, morir a flechazos, etcétera. Había muchas maneras de los castigos. Pero se refiere a ese tipo de justicia, pues a veces lo entendemos mal. En esa época quizás la administración de la justicia se basaba ahí, pero no por el hecho de matar, sino por el hecho simplemente de que no sabían qué más hacer. Pero ahora, bueno, entonces, ¿cómo será administrar la justicia del Señor? ¿Saben?
La justicia del Señor no es hallar un culpable. La justicia del Señor es que el hombre cambie. Es cambias o mueres. Y no se trata como una amenaza. Ya, no es que no cambies y te castigamos, no es así. Pensamos en castigo simplemente, ¿por qué? Porque no podemos llegar a un lugar que planificamos llegar y pues no lo llegaremos por las excesivas faltas que uno puede tener. Pero ¿a qué se debe la administración de justicia? Pues volvemos a plantear la pregunta, es a poder ayudar a que las personas cambien, a que las personas pues vean, pongan sus ojos en Dios. De esta forma nosotros administramos justicia. Se nos ha puesto nosotros para que prediquemos, para llamar al arrepentimiento. No es, digamos, para poder castigar a este mundo. En este caso sería un hombre que busca justicia. No es buscar culpables o equilibrar el poder y decir este es malo y este es bueno. No. Ya, la verdad que buscar justicia significa que ser justo con el hermano. Es decir, yo necesito que este hermano se salve porque yo también deseo salvarme. O sea, eso es lo justo. Lo justo es que yo trate de darle a él lo que yo quiero para él. Lo justo es que si yo amo, él también ame, que si él sufre, yo también sufro. Y el Evangelio es de esto, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. O sea, la cuestión es compartir. Dice, esa es la justicia que nosotros administramos dentro de, no solamente de la iglesia, ¿no? Nuestro comportamiento debiera ser ese. Ahora, claro, nuestra educación cultural que tenemos quizás nos hace mirar de diferente manera, pero la justicia debiera ser que yo quisiera dar a las personas lo que quisiera que me den a mí. Bien, en esto de la mansedumbre, que también lo pone como una condicionante, como una virtud condicionante, uno se pregunta, mansedumbre deriva de la palabra mansos, mansos, y como es manso, cuando decimos un animalito muy manso, significa que no ataca, no significa que es tonto, que no ataca, que no existe esa belicosidad en esta persona, o ser destructiva en esta persona. Las palomas son mansas, sí son mansas, porque no buscan un confrontamiento, no buscan un ataque, no buscan el querer dañar algo, simplemente hagan lo suyo. Son animales muy mansos. Entonces la mansedumbre se refiere a que nosotros, bueno, existen muchas derivaciones, una de ellas es el ser pacifista, ¿no? Bienaventurados los que buscan la paz, dicen, ¿no? Etcétera. Pero ahora la mansedumbre deriva de un ejercicio de esto. Es decir, la mansedumbre posee la cualidad de que en un mundo tan caótico, él quiere la paz. Uno no quiere encontrar un enemigo, no quiere encontrar a alguien a quien odiar. Él trata de hacer las cosas de tal manera que quiere llegar a querer a alguien. Es decir, que no busca represalias en las cosas que hace o dice. Y entonces, por fin viene la promesa. Quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. En el libro de Mormón, en el capítulo 7, dice que aquel que la posee en el postrer día le irá bien. Se refiere al amor puro de Cristo, a la caridad, ¿no? Y a quien la posea en el postrer día le irá bien, dice como promesa. Ahora aquí dice, sí, quizás seréis guardados
en el día de la ira de Jehová. ¿Por qué le dice esta posibilidad? Mira, fíjate, hay una cosa. Un hombre malvado, un hombre digamos, que malvado, muy mundano, etcétera, como quieran ustedes llamarle. ¿No? Pero si ha hecho esto en su vida, porque mire, fíjese que ni siquiera habla de convenios, no habla que se ha hecho el convenio de tal cosa, el convenio de tal, no, esta ordenanza no. Le está hablando de una situación, de una virtud única que está pegada a su vida, a su alma, a su corazón. Dices, quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. Pues el día de la ira, pues no lo toma como que va a venir y se va a ensañar con todos los malos, no, en realidad no, simplemente va a ser una separación, pues hijos, pues nada, este se va y este no se va, eso va así. En el capítulo 3 de Habacuc existe un diálogo entre él y Jehová, cuando él le dice las cosas que hará y los castigos que tendrá a toda la tierra y a todos los extranjeros y a los miembros de la iglesia. El versículo 16 es el más descriptivo en esto y él habla de él mismo. Y dice más o menos, bueno, no es que dice así, exacto. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Jehová acababa de decirle las cosas que iban a acontecer en esos años siguientes, las cosas que iban a ocurrir. Yo creo que es una situación muy triste, ¿no? Cuando sabes que por faltas que no ha tenido, llegan las consecuencias, ¿no? Sabes que va a ocurrir así. Y entonces, pues, él siente morirse, se siente mal. Y ahora hay algo que él entiende, sino a pesar de ser un hombre que dice, tranquilo, espero el día de angustia. ¿Cómo es esto de tranquilo? Y aquí en el versículo del 17 al 19 está quizás uno de los versos escritos más hermosos en esa época. Bueno, estos yo los tengo grabado cuando salí a la misión, aunque en ese entonces era un poquito, no podía comprender la magnitud de estas mismas escrituras, sentía que era un sentimiento de agradecimiento a Dios. El versículo 17 empieza, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo, los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, y Él hará mis pies como las ciervas, y me hará andar sobre mis lugares altos. Sobrevenían épocas difíciles, años siguientes que iban a ser muy duros, difíciles. Y él hace una promesa, se hace una promesa a sí mismo, que aunque ocurran esas cosas, él se alegrará en Jehová. Aquí está hablando de los problemas, primero económicos que iban a tener, alimenticios que iban a haber, problemas familiares que iban a haber, problemas políticos, problemas de poder, problemas de salud. Todo lo que iba a acontecer, describe.
Pero de todo ello, aquí está, es este mi compromiso. Que sé que los años que vienen no van a ser fáciles, ya, pero Habacuc determina algo, se hace una promesa, que pase lo que pase, y aunque lo peor pueda ocurrir, con todo él se alegrará en Jehová, y me regocijaré. Ahora, como dice, una cosa es alegrarse y otra cosa es regocijarse. Regocijarse es algo muy distinto a alegrarse. Alegrarse es un sentimiento, es un estado de ánimo que viene de lo que es alegría, ¿no? Es parte, es una demostración de nuestra felicidad. Ahora, pero el regocijo viene del gozo. Dice que los hombres han sido hechos para tener gozo. Pero ¿qué es el gozo? El gozo también es otra alegría, no lo es. No es que sea tristeza también, más bien es algo distinto. Es tener la conciencia tranquila de saber que no tiene ofensas contra Jehová, que no tienes nada que temer al Señor, que has hecho todo lo posible, Señor. Me he ayudado, he pagado mis diezmos, voy a la capilla, me esfuerzo en cumplir los mandamientos, de no pelearme con nadie, de no señalar a nadie. Quiero ayudar a mis hermanos, amo a mi familia, doy mi vida por ellos, me esfuerzo por ser sincero, amo el Evangelio, estudio. Aunque todas estas cosas no se hagan perfectas, eso es regocijarse. Queridos hermanos, bueno, disculpas de antemano por aquí, por las facultades todavía que no están muy sanadas de la garganta. Pero quiero agradecerles muy sinceramente por la oportunidad que me dan a mí de estudiar. Gracias a ustedes, espero y deseo que todos pasen un bonito fin de semana, que puedan recordarse, hablar con sus seres queridos, o estar con ellos, que podamos reconocer la mano de Dios en nuestra vida y que nos ayude en lo que necesitamos. Tengan un fuerte abrazo mío desde la ciudad de Bilbao con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos, o digo más bien, nos conectamos la próxima semana.